Hola, les habla Gerardo en el podcast de Cine 5 Tufas. Recuerden que aquí tendrán opiniones y reseñas de las grandes entregas de la industria del entretenimiento. Conmigo está Samuel, quien como yo, comparte un gusto importante por el séptimo arte. Así es, Gerardo. Aquí les habla Samuel, de nuevo, muy entusiasmado para compartir nuestra apreciación el día de hoy. El día de hoy les hablaremos sobre Erased, un anime o serie animada japonesa del año 2016 adaptada del manga escrito por Kei Sambe y dirigida en su complejidad por Tomohiko Ito. Erased cuenta la historia de Satoru Fujinuma, un adulto de 29 años que es enviado al pasado 18 años atrás cuando cursaba quinto grado para prevenir los actos criminales de un asesino en serie. Ahora entraremos en territorio de spoilers. Spoiler. ¡Spoiler! Este capítulo contendrá spoilers, por eso nuestra recomendación es que vayas, te veas Erased, está disponible en Netflix, tan solo son 12 capítulos y luego regreses a escucharnos. Erased es una serie con elementos de fantasía, como cuando hablamos sobre el viaje en el tiempo, cuando vemos que el personaje principal regresa al pasado. Pero en realidad la serie se enfoca en el misterio de los personajes. Es una serie donde el reparto es lo que nos atrae a ella. Es una serie donde es un reparto grande, pero cada personaje tiene un ángulo único. Cuando él regresa al pasado, el personaje principal aquí, Satoru, cuando él regresa al pasado, Es con él de un una... poder que se llama resucitación, lo dice, digamos que los subtítulos, en inglés me imagino que es revival, Sí, pero sí. es un sentimiento que él tiene donde regresa como unos 5 minutos y él siente que algo está mal. O sea, él tuvo un flash forward de cierta forma y regresa al pasado tan solo 5 minutos y él dice, ¿por qué regresa al pasado? Algo está mal, tengo que averiguar qué es lo que está mal para tratar de enmendarlo, ¿no? Y a veces, en el primer capítulo, él dice que a veces muchas de estas situaciones terminan mal para él, pero pues termina resolviendo, digamos que el problema de la otra persona o del otro individuo, ¿no? Claro, vemos que este poder no lo beneficia a él directamente, pero sí ayuda a otra persona y él ha hecho como su enfoque en lograr esto. O sea, sí, es como él no sabe por qué ocurre y normalmente son 5 minutos, pero esta vez él regresa a 1988 y regresa al cuerpo de cuando él era un niño. De cuando Y tenía 11 años. Él en el 2006, que es donde nos están contando esta historia, tiene 29 años, no tiene tampoco un trabajo muy prometedor, maneja o tiene una actitud un poco como que si no le interesara mucho, no tiene muchos amigos, tiene una compañera que se llama Airi, que después hablaremos más adelante de ella, es un personaje importante, pero en ese momento no es tan importante para él. Y incluso tampoco tiene una buena relación con su mamá, que es de los personajes, uno de mis personajes favoritos personalmente. Y luego el hecho de que vuelva a cuando tenía 11 años, pero tiene una mente de adulto, es una narración bastante interesante como personaje, tal cual como personaje, como el personaje de Satoru. claro, y vemos que cuando él llega al pasado, él siente como que al principio ve todo y se acuerda, o sea, poco a poco se va acordando, esto es lo que yo hacía cuando tenía esta edad, estos eran mis amigos, nos introducen a Kenya, que es como Es uno como de los más, el listo del grupo, sí, ¿no? El más inteligente del grupo, el más calculador, el que piensa mejor todas las cosas, el que habla de una manera como más elegante, el que analiza. Kenya de verdad es un personaje bastante interesante y que después obviamente también se hace importante. sí, porque él nota desde un inicio que algo extraño está ocurriendo con la actitud de Satoru. Obviamente él no sabe acerca del poder y es algo que Satoru no comparte en ningún momento con ningún personaje en la serie. Pero es el Que primero que empieza a sospechar que algo está raro de Satoru. Su mamá también, pero su mamá es más como típica madre que lo entiende, que sabe, o sea, conoce a su hijo y sabe por qué está actuando de esa forma, pero el que de verdad sí, digamos que nota algún cambio importante es Kenya. sí, y la mamá Sachiko
es un personaje muy, muy genial. Y cuando él es niño, vemos que él regresa a su casa y él disfruta la comida de su mamá y como que le vienen todas las memorias de cuando él era pequeño y como que en ese momento él no lo apreciaba, pero ahora que ha regresado al pasado, tiene una gran apreciación por todo lo que su mamá hace por él. Y es algo bastante interesante narrativamente en cuanto a la construcción de personajes de Satoru, que a mí me llamó la atención en ese segundo capítulo, algún detalle que les comentaré más adelante, pero es algo que poco a poco lo va a empezar a cambiar psicológicamente y va a empezar a cambiar su actitud frente a la vida. El hecho de poder revivir de nuevo todas estas acciones o situaciones de cuando él era pequeño, le van a empezar a afectar para de verdad, digamos que poder aprovechar esos momentos y que esos momentos le afecten y empiece a cambiar su manera de pensar. Claro, y ahora tenemos que mencionar a Kayo, que es Wow. la niña que se muere. Sin ella no hay absolutamente nada que ver en esta historia. Ella es la clave de lo que sucede en el pasado, porque es la primera, volviendo un poco al plot que les comentamos sobre Erased, ella es la primera víctima de este asesino en serie. Y digamos que en la línea de tiempo real o que conocemos de la serie o la que se nos contó desde el primer capítulo, ya Satoru tiene una relación con ella, o tuvo una relación con ella, y él trató de ayudarla en su momento, y fue algo que a él lo marcó psicológicamente, porque hay un flashback que siempre nos muestran de Sashiko junto a Satoru, donde él dice, mamá, pude haber hecho algo más, pude haber hecho algo por ayudarla, y no lo pude hacer. Y eso es algo que no lo vemos en el Satoru adulto, pero que sabemos que sí le afectó psicológicamente. Y tenemos a otros personajes que es un asesino en serie y él mata a 3 personas. Entonces, a través de la serie vemos que Satoru salva a Kayo, pero después intenta salvar a las otras 2 chicas. Y vemos de esta forma de que Satoru trata este poder, o sea, él nunca intenta entender el poder ni hacer O por qué beneficio tiene del este poder poder. o cuál es el origen del poder, pero él sabe que lo tiene y hace lo posible por utilizarlo. Y si nos ponemos a analizar un poco la narración en general, este poder sí, es algo importante, es un símbolo de la serie y sin este poder pues no ocurriría nada. Pero al final del día lo usas tan solamente como 3 veces en toda la narración. Y aquí es donde vemos que de verdad lo importante de esta serie es las relaciones que tiene Satoru, es las relaciones que tiene con Kayo, con Kenya, con sus demás compañeros, con las otras 2 víctimas que después él trata también de salvar, con su profesor, del cual hablaremos más adelante, y con su madre. Y son estas relaciones donde él evoluciona psicológicamente como personaje y es por eso que a medida que va pasando a medida que van pasando los capítulos, nos interesamos más por Satoru y al mismo tiempo también por los personajes secundarios que los rodean, que lo ayudan a que él haga todas estas acciones como tal. Sí, hay un momento en el cual él falla y él regresa al presente. Y en el Y presente, aquí es donde toma importancia Airi, ¿no? En el presente, donde cuenta la historia de su padre y donde habla sobre la creencia, sobre el creer, ¿no? Sobre de verdad confiar en una persona, saber que esa persona de verdad está diciendo la verdad porque es lo que sientes. Y eso es algo también un poco profundo del mensaje que puede dejar la serie. exacto, Airi trabajaba con Satoru, eran repartidores de pizza y vemos que sí, ella tiene gran interés en Satoru y o sea, ella lo aprecia a él más que Satoru se aprecia a él mismo. Y las relaciones entre estos personajes se sienten reales, pues, o sea, están muy bien desarrollados. Y por eso cuando él viaja al presente, después de haber fallado de salvar a Kaio, que el asesino en serie mata a su mamá, eso es un momento devastador. Y lo culpan, ¿no? Desde el primer capítulo que ocurre la muerte de su madre, lo culpan a él, digamos que
prófugo de cierta manera, vuelve al pasado, trata de salvar a Cayo, no lo logra, después vuelve al presente y el asesino lo está persiguiendo, sabe quién es y lo está persiguiendo, y después trata de eliminar a Airi, ¿no? Quemando su casa, y después vuelve a inculpar a Satoru, donde interviene la evidencia del teléfono de su madre, wow, y lo meten preso, ¿no? O sea, Airi, digamos que cuadró un encuentro con Satoru debajo de un puente. Este lugar es emblemático porque también aparece en la última escena de toda la serie, pero después lo meten preso y aquí es donde él usa el poder de la resucitación como tal por última vez y vuelve de nuevo al pasado. Claro, y creo que es un momento perfecto para hablarle de mi capítulo favorito, en el cual es que nos revelan o nos dan la historia o el motivo por el cual el asesino mata a los niños. El asesino en serie resulta que es Yashiro, que era el profesor de ellos, el profesor de Satoru, de sus amigos, y Es una cuando... revelación bastante es fuerte. La revelación ocurre en el Sí. capítulo, tú vas a hablarnos del capítulo 11 que se llama Future, pero la revelación ocurre en el capítulo 10, donde Yashiro hace todo un plan para secuestrar a Satoru, ¿no? Y es un poco, o sea, Satoru trata de salvar a todos estos niños, pero entonces después el asesino termina secuestrándolo a él, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos que interesante para lo que es la narración en general de la serie, que al final el protagonista es el que termina siendo secuestrado, ¿no? Y aquí es donde ocurre la revelación y wow, es fuerte, Sí. es una revelación donde se van conduciendo, él queda atrapado por el cinturón de seguridad en el automóvil. Y bueno, y ese capítulo 11 ese capítulo queda en cliffhanger y el capítulo 11 al comienzo habla sobre una historia de unos hámster que la verdad es que nos llamó mucho la atención, sobre todo a ti, ¿no? Sí, entonces el Yashiro nos habla de los hámsters, él nos hace como una analogía a una historia llamada El hilo de la araña, en el cual es una historia japonesa en la cual un criminal tiene compasión por una araña, o sea, no mata a la araña, y por esta razón el señor Buda le baja un hilo de araña para que él suba al cielo. Y cuando este asesino, o un criminal, bueno, era un criminal muy, muy notorio, pero él va subiendo el hilo de araña hacia el cielo y luego Buda se da cuenta de que habían otras personas que estaban subiendo detrás de él. Entonces este criminal los empieza a empujar hacia abajo y luego Buda decide cortar el hilo de araña. O sea que todos vuelven a, digamos, al infierno. Entonces, lo que quiere decir aquí Yashiro, o sea, nuestro antagonista de la serie, es que él veía en ciertas personas este hilo de araña Y por y eso es que los elegía como víctimas. exacto, exacto. Y bueno, el capítulo 11 empieza con esta, o sea, él está narrando y está narrando como si estuviese hablando con Satoru. Y bueno, es muy impactante eso, porque vemos un poco de cómo piensa este antagonista y inmediatamente después de él hacer esta narración tenemos al intro. El intro sé que a nosotros, a ambos, nos gusta muchísimo. Y en el capítulo 11 el intro lo cambian para que en el intro no esté Satoru ni esté Yashiro. Y wow, cuando lo vi por primera vez fue, o sea, una jugada muy impactante porque ya habíamos tenido 10 capítulos viendo el intro, o sea que ya sabíamos muy bien qué personajes estaban involucrados en qué momentos durante el intro. Y cuando vemos que no está Satoru ni está Yashiro, o sea, es muy impactante y hace alusión a lo que había ocurrido en el capítulo 10 donde vemos que se muere Satoru, aunque en realidad no se muere porque gracias al poder puede tener otra oportunidad. Pero estos momentos que abren el capítulo 11 me impactaron, o sea, por eso considero este mi capítulo favorito. Claro, y justo antes de que empiece ese intro es cuando dice, y también vi ese hilo en ti, Satoru, que digamos que de la misma voiceover de Yashiro en ese momento, y ahí Sí, es donde sí, vemos la revelación de que sí, él quedó vivo.
Y después vemos cómo se narra el capítulo de que Satoru estuvo 15 años dormido, de que su mamá cuidó de él, vivió para él. Eso a mí me pareció bastante conmovedor por parte del personaje de Sachiko. Y bueno, después tenemos a todos los personajes que conocíamos de niños ya grandes, que desde el primer capítulo o en el capítulo 5 y 6 cuando Satoru vuelve al presente, esos personajes no los vemos nunca, pero en esta otra realidad sí los conocemos y pues nos conecta más, porque son los personajes con los que convivimos cuando Satoru va al pasado. Yo les quiero hablar de mi capítulo favorito, el cual fue el segundo. En el segundo capítulo es donde, como les dije anteriormente, vemos que empieza esa construcción de personaje o esa evolución de personajes de Satoru cuando vuelve al pasado y se da cuenta que está con su mentalidad de 29 años, pero está en el cuerpo de él siendo niño. Es donde conocemos a Kayo, que es el personaje más importante de todos los personajes secundarios, porque gracias a ella es que empieza toda la narrativa del secuestro, de su secuestro y de su muerte, y el hecho de querer salvarla, ¿no? Y empieza una relación muy, muy bonita entre ellos dos, porque Satoru se da cuenta que tiene que ser amigo de ella, que tiene que acompañarla, tiene que estar con ella para poder evitar que en esa fecha, la cual históricamente estaba escrito que a ella la iban a secuestrar y la iban a asesinar, pues no sucediera. Y es donde vemos como que todo el inicio de la narración y de lo que va a suceder en los siguientes capítulos a el capítulo 11, que es donde se empieza a cerrar todo, ¿no? Y la verdad es que el capítulo 2 incluso cuando venimos de la muerte de su madre y donde lo están inculpando a él en el presente, en el capítulo 2 cuando él la vuelve a ver siendo niño, casi que se pone a llorar, ¿no? Y esto es un momento bastante conmovedor. E incluso también me gusta mucho cómo él actúa, lo obediente que es, lo educado que es, diciendo gracias cuando está comiendo. Todo este tipo de cosas que le llaman la atención a su mamá y digamos que es algo que nos ayuda a conectarnos más con el personaje. Claro, Eso fue muy, muy interesante. sí, el capítulo 2 es verdaderamente muy bueno. Y quiero resaltar que esta serie es bastante dark, porque en el capítulo 2 es cuando vemos que Kaio tiene los moretones en su pierna y que esto quiere decir que, o sea, una serie animada que trata sobre abuso infantil es algo Eso es bastante bastante, fuerte. Sí, en sí, Netflix está como PG-13, por así decirlo, o sea, como que apta para mayores de 13 años, pero hay sangre, hay abuso infantil, incluso hablan temas de divorcio, que es lo que ocurre con los papás de Airi. Eh, el papá de Airi también era un ladrón, nuestro antagonista es un asesino en serie. Entonces hay que tener esto en cuenta y es un poco, son bastantes temas muy maduros para hacer una serie animada, pero bueno, es un anime, es una serie animada japonesa y sabemos cómo son los animes, por lo menos tú y yo que los conocemos bastante bien. Y los japoneses de verdad que ellos se prestan para contar historias así de manera animada porque es lo que han hecho en toda su historia. Y la verdad claro. es que lo hacen muy bien. No hemos hablado un poco de la estética y del nivel de animación que no hay que decir mucho, simplemente es muy bueno, como siempre. Pero sí, la historia como tal y los personajes son una de las cosas que más impresionan de toda esta serie. Claro, de acuerdo. En resumen, la serie tiene sus momentos de comedia, tiene sus momentos de drama y está enfocada en personajes que realmente resaltan y durante toda la serie queremos ver qué va a hacer Satoru y engancha de verdad. Creo que a ambos nos gustó muchísimo y viene altamente recomendada para todos. La recomendamos bastante, solamente son 12 capítulos, de verdad, no perderán su tiempo. Cada capítulo es importante, cada capítulo es una pieza del rompecabezas en general. No sientes como que, bueno, a este capítulo le faltó un poco, o a este capítulo le faltó, no, de verdad que tal vez el último capítulo, el capítulo 12
Se siente un poco, digamos que más lento, pero claro, es el último capítulo, todo se resume ahí y todo de alguna manera en cuanto a la narración, para que quedemos convencidos, nos tienen que mostrar cómo queda cada hilo narrativo de cada personaje y eso es bastante entendible. Pero el primer capítulo te engancha, hay casi que en todos los capítulos hay cliffhangers, obviamente hay unos cliffhangers que te llaman más la atención que otros, pero es bastante completa, está muy bien contada y personalmente para mí no es una élite como muchos otros animes, pero sí es uno que volvería a ver y que con una segunda apreciación pues tal vez le notaría uno que otro detalle y por eso de verdad que la recomendamos bastante. Pero Samuel, ¿qué vamos a hacer o de qué vamos a hablar en nuestro próximo capítulo? Nuestro próximo capítulo de Cinco Tufa hablaremos de la tercera película de Spike Lee, Do the Right Thing, titulada Haz lo que debes o Haz lo correcto en español. Estoy muy entusiasmado para hablar de esta película porque Spike Lee es un director de renombre y es su tercera película, pero esta fue la película que lo elevó a ser un director élite, uno de los directores más hablados de toda la historia. Así que espero que ustedes también estén entusiasmados para oír nuestras opiniones sobre Do the Right Thing. Sí, Do the Right Thing tuvo dos nominaciones al Oscar, de verdad que trata un tema sobre el racismo bastante interesante y bueno, ese será nuestro próximo capítulo Yo he sido Samuel. y yo he sido Gerardo, espero que les haya gustado, este fue su podcast Cinco Tufas y espérennos para nuestro próximo capítulo.